Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta, un verdadero tremendo dilema que nadie, pero absolutamente nadie, vio venir. Estoy hablando de las palabras que Khan le dirigió a Demet, un cruce de caminos inesperado que ha encendido las redes sociales y ha dado pie a miles de teorías. Si te gusta estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y te encantan los giros inesperados, quédate hasta el final porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a desgranar este misterio. Imaginen la escena, estamos todos inmersos en el torbellino de sus vidas públicas, conociendo su trabajo, sus proyectos, y de repente un comentario, una frase, una mirada, algo cambia todo. Las palabras de Khan a Demet no fueron un simple saludo o un comentario trivial. No, señores, esto fue mucho más profundo, mucho más cargado de significado. Se rumorea, se comenta, se especula, pero lo que sí es seguro es que estas palabras han abierto una caja de Pandora. ¿Qué pudo haber dicho Khan para generar tal conmoción? Era una advertencia, una declaración, un lamento, una confesión. La verdad es que el hermetismo que rodea este asunto solo aviva aún más la llama de la curiosidad. Piensen en esto por un momento. Khan y Demet, dos figuras tan conocidas con trayectorias que a menudo se cruzan, tanto en lo profesional como en lo personal. Siempre ha habido una dinámica interesante entre ellos, un respeto mutuo, a veces una tensión palpable en la pantalla, y una admiración que trasciende los sets de grabación. Pero esto es diferente. Las palabras que se le atribuyen a Khan sugieren un nivel de intimidad, de conocimiento profundo, que va más allá de la camaradería habitual. Y es precisamente esa profundidad la que nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Hashtags que antes eran inocentes ahora se cargan de un nuevo significado. Cada foto, cada entrevista, cada interacción se revisa con lupa, buscando una pista, una señal que confirme o desmienta los rumores que circulan. Y es que cuando hablamos de figuras públicas de esta magnitud, la imaginación colectiva tiene un poder increíble. Se crean narrativas enteras a partir de un detalle, se tejen historias complejas que a veces se acercan a la realidad y a veces se alejan irremediablemente. Pero volvamos a las palabras. ¿Qué tipo de dilema podría haber generado una frase tan impactante? Un dilema, por definición, es una situación en la que hay que elegir entre dos o más opciones, y cada una de ellas presenta inconvenientes o dificultades. Entonces las palabras de Khan a Demet implicaron una elección para ella. O quizás fue una confrontación de un dilema que Khan él mismo estaba viviendo y que decidió compartir. La ambigüedad es la clave aquí, y es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Una de las teorías más sonadas es que las palabras de Khan revelaron una verdad incómoda, algo que Demet quizás desconocía o no quería afrontar. Imaginen la presión de tener que tomar una decisión importante bajo la mirada de millones de personas, incluso si esa decisión es puramente personal. Si Khan, con su franqueza característica, le presentó a Demet una realidad que la obligó a replantearse algo fundamental, entonces sí que estamos ante un momento crucial. Podría tratarse de una relación, de un proyecto profesional, de un compromiso a largo plazo. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas tiene el potencial de alterar drásticamente el rumbo de sus vidas. Otra perspectiva podría ser que las palabras de Khan no fueron tanto una imposición, sino más bien una invitación a la reflexión. Quizás Khan, al ver a Demet en una encrucijada, decidió ofrecerle su perspectiva, compartir su propia experiencia para ayudarla a navegar por aguas turbulentas. Esto implicaría un acto de profunda amistad y confianza, pero también podría ser interpretado como una intromisión, dependiendo de la naturaleza de las palabras y de la relación que realmente mantengan. El hecho de que nadie lo vio venir, sugiere que esta intervención de Khan fue sorpresiva, inesperada, quizás incluso sacando a Demet de su zona de confort. Pensemos en los posibles escenarios. Si hablamos de una relación, las palabras de Khan podrían haber sido una confesión, una revelación que cambiara la dinámica de lo que sea que estuviera ocurriendo entre ellos o con otras personas. Si se trata de un proyecto, quizás Khan, con su visión estratégica, señaló un error o una oportunidad que Demet no había considerado, forzándola a una decisión difícil sobre el futuro de su carrera. Lo que es innegable es el impacto que estas palabras han tenido en la percepción pública de
Ambos. Si antes eran admirados por su talento, ahora también son objeto de escrutinio por esta situación. La gente quiere saber más, quiere entender el contexto, quiere ver cómo reaccionará Demet. Y es que en el fondo todos somos un poco voyeurs de las vidas de los famosos, nos gusta ser testigos de esos momentos de vulnerabilidad, de esas crisis que aunque a distancia, nos hacen sentir más humanos. Ahora, ¿por qué este dilema no fue visto venir? Quizás las apariencias engañaban. Quizás Khan y Demet proyectaban una imagen de total armonía, de entendimiento perfecto, y de repente, esta intervención de Khan rompió esa fachada. O tal vez la relación entre ellos era más compleja de lo que el público imaginaba, con capas de historia y sentimientos que solo salieron a la luz en ese preciso instante. Las especulaciones son un terreno pantanoso, pero también son el motor de la conversación. ¿Estaban Khan y Demet en algún tipo de conflicto silencioso? ¿Fue este un intento de Khan por resolver algo antes de que escalara? O quizás fue una revelación sobre sí mismo, sobre sus propios sentimientos, que impactó a Demet de manera inesperada. Una de las cosas que más nos fascina de estas situaciones es la capacidad humana para sobreponerse a las adversidades. Si Demet se encuentra ante un verdadero dilema, la forma en que lo maneje definirá una vez más su carácter y su fortaleza. Y si Khan actuó con la intención de ayudar, de tender una mano, eso habla de una gran nobleza de su parte. El detalle crucial aquí es la frase tremendo dilema. Esto no es una pequeña dificultad, es algo de gran magnitud. Algo que requiere una decisión importante, algo que podría tener consecuencias significativas. Y el hecho de que Khan fuera quien pronunciara esas palabras, y que fueran dirigidas a Demet, crea una conexión directa y personal. Podríamos estar ante un escenario donde Khan, con su naturaleza impulsiva y directa, decidió que era el momento de ser honesto, de decir lo que pensaba, sin importar las consecuencias. Y esa honestidad, cuando es tan cruda y tan directa, puede ser un regalo o un veneno, dependiendo de quién la reciba y en qué contexto. ¿Y qué pasa con el público? Nos convertimos en detectives amateur, analizando cada gesto, cada palabra que se filtra. Buscamos el hilo conductor, la pieza que falta en el rompecabezas. Y es que al final, todos tenemos una historia en la que hemos enfrentado dilemas, aunque no al mismo nivel de exposición. Por eso nos identificamos, por eso nos apasionamos. La belleza de este tipo de eventos es que nos recuerdan que, detrás de los personajes públicos, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias decisiones difíciles. Y aunque a veces no entendamos completamente el contexto, podemos apreciar la valentía, la honestidad y la complejidad de las relaciones humanas. Las palabras de Khan a Demet son, sin duda, uno de esos momentos que quedan marcados en la memoria colectiva del fandom. Un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, y que las conversaciones importantes, esas que cambian el rumbo de las cosas, a menudo ocurren cuando menos las esperamos. Así que mientras seguimos esperando más detalles, más aclaraciones, o quizás, simplemente, la confirmación de que todo se ha resuelto de la mejor manera posible, no podemos dejar de reflexionar sobre la fuerza de las palabras y el impacto que pueden tener. Un tremendo dilema que efectivamente nadie vio venir, pero que ahora nos tiene a todos atentos a lo que sucederá a continuación. El hecho de que las palabras de Khan hayan provocado un tremendo dilema, sugiere que no se trató de un simple comentario casual. Un dilema implica una encrucijada, una situación que obliga a elegir entre dos caminos, a menudo con consecuencias significativas para ambas partes. Si Khan expuso una verdad o una situación que requería una decisión por parte de Demet, y esta decisión no era fácil, entonces entendemos la magnitud del revuelo. Podríamos estar hablando de decisiones que afectan su futuro profesional, su vida personal o incluso la dinámica de su relación con otras personas en su círculo cercano. La sorpresa generalizada sugiere que Demet, y quizás el público, no esperaban que Khan fuera la persona que detonara tal situación, o que la situación en sí fuera tan compleja. La naturaleza de la intervención de Khan también es un punto clave. Fue un acto de amistad desinteresada, buscando el bienestar de Demet. O quizás había un elemento de interés propio en su comentario, una forma de influir en una decisión que lo afectaba indirectamente. La ambigüedad es deliberada, y es lo que alimenta nuestra curiosidad. Si Khan actuó como un catalizador, forzando a Demet a confrontar algo que venía posponiendo, entonces sus palabras adquieren un peso aún mayor. Podríamos imaginar a Khan, observando a Demet en una situación complicada, y decidiendo que el silencio ya no era una opción, que era el momento de intervenir, incluso si
Eso significaba generar incomodidad o una crisis temporal. Es importante considerar el contexto de su relación. Khan y Demet, a pesar de su popularidad, han mantenido un grado de privacidad en sus vidas personales. Cuando estas figuras públicas se encuentran en el centro de un drama personal, la falta de información detallada solo aumenta la especulación. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de teorías, donde cada pequeño indicio es analizado y debatido. La intensidad de la reacción pública demuestra cuánto interés hay en sus vidas y cuánto impactan sus acciones y palabras en sus seguidores. La idea de que nadie lo vio venir podría indicar varias cosas. Quizás la relación entre Khan y Demet era más compleja de lo que se percibía públicamente. Podría haber habido una amistad profunda y silenciosa, o quizás una tensión latente que finalmente explotó. También es posible que el dilema en sí fuera algo que Demet estaba manejando en privado, y la intervención de Khan fue una sorpresa que la expuso a una luz pública inesperada. O en un giro más dramático, tal vez las palabras de Khan revelaron una verdad que ni siquiera Demet había procesado completamente, un dilema que ahora se le presentaba de forma ineludible. Si nos adentramos en las posibles naturalezas del dilema, las opciones son amplias. Podría ser un dilema amoroso. Khan reveló algo sobre una posible relación de Demet, o sobre sus propios sentimientos hacia ella, que la obligó a tomar una decisión sobre su futuro sentimental. O tal vez un dilema profesional. Khan, con su experiencia en la industria, señaló un riesgo o una oportunidad en un proyecto que Demet estaba considerando, forzándola a una elección difícil entre dos caminos profesionales. La magnitud de la palabra tremendo sugiere que no hablamos de una simple sugerencia, sino de algo que podría alterar significativamente el curso de sus vidas. La forma en que Demet reaccione a estas palabras será crucial. ¿Lo abordará con valentía? ¿Se replegará? ¿Pedirá tiempo para reflexionar? Sus acciones posteriores a este evento serán observadas con lupa por el público y los medios. Y por supuesto, la propia interpretación de Khan sobre lo que significan sus palabras y la situación resultante será fundamental. ¿Se arrepiente de haber intervenido? ¿Siente que hizo lo correcto? La fascinación por este tipo de eventos radica en la conexión humana que establecemos con las figuras públicas. A pesar de su estrellato, también enfrentan decisiones difíciles, momentos de incertidumbre y conflictos. Ver a alguien tan admirado en una situación de tremendo dilema, nos recuerda nuestra propia humanidad y las luchas universales que todos experimentamos. La empatía que podemos sentir, incluso sin conocer todos los detalles, es un testimonio de la conexión que se forma a través de sus carreras y su presencia en los medios. En resumen, las palabras de Khan a Demet han desencadenado una tormenta de especulaciones y curiosidad. Lo que comenzó como un evento inesperado se ha convertido en un enigma público, alimentado por la ambigüedad y la fascinación por la vida de las celebridades. El tremendo dilema sigue siendo un misterio envuelto en el secretismo, pero su impacto es innegable. Ha puesto a Demet en el centro de una situación que requiere una decisión importante, y a Khan como el catalizador inesperado. El mundo del espectáculo espera con aliento contenido para ver cómo se desarrolla esta historia, qué decisiones se toman y qué revelan estas palabras sobre las complejas relaciones humanas que existen incluso en el brillo de la fama. Ha sido un placer adentrarnos en este misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Cuáles son sus teorías sobre las palabras de Khan y el dilema de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y les gustó este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se enteren de este intrigante suceso, y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desvelar. Hasta pronto.